Muy buenas, apreciada audiencia. Sean bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega trataremos la carta paulina dirigida a los Gálatas. La epístola o carta a los Gálatas es una de las cartas originales de Pablo dirigida a la feligresía de los primeros cristianos, incluida en el Nuevo Testamento de la Biblia. La carta está dirigida a los cristianos que habitaban la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, lo que corresponde en el día de hoy a Turquía. En esta provincia se asentaban las ciudades de Licaonia, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía y Tarso. La carta se escribió entre los años 50 y 56 después de nuestra era aproximadamente. El contexto histórico en los inicios de la iglesia cristiana en la cual esta carta es producida es pronto después del envío de las cartas a los tesalonicenses, después del primer viaje misionero de Pablo en la provincia de Galacia y la isla de Chipre, también después del concilio en Jerusalén donde Pablo sale victorioso eliminando muchas de las doctrinas judías de la tradición cristiana. Pablo se encontraba en el medio de su segundo viaje misionero que cubriría las provincias romanas de Galacia, Grecia y Judea. La epístola está dirigida a las iglesias de Galatia, que para ese tiempo eran 4, la de Antioquía de Pisidia, Iconium, Listra y Derbe. Estas iglesias parecen haber sido compuestas principalmente de conversos gentiles. También habían algunos cristianos judíos que aparentemente sembraban la idea que para ser un verdadero cristiano debían de seguir la ley mosaica. La carta contiene 6 capítulos y su contenido denota de que Pablo no quiere cometer los mismos errores que cometió con las 2 primeras cartas. Durante este segundo viaje, Pablo, acompañado de Silas, visita las iglesias mencionadas y se da cuenta de que existe un problema y amenaza para la doctrina que él quería diseminar. Se dio cuenta que en las zonas de estas iglesias, entre los cristianos, crecía un movimiento promovido por unos recién llegados que mezclaba los preceptos judíos o ley ceremonial con los preceptos del Evangelio de Jesucristo. Aparentemente esto molestó sobremanera al apóstol Pablo. Inmediatamente después de pasar por estas ciudades, Pablo escribe esta carta. La carta enviada por Pablo a los Gálatas revaloriza y asienta la orientación y rumbo para que solo se enfoque en el Evangelio de Jesucristo, pues los Gálatas comenzaron a ir para atrás y aparentemente preferían volver a la ley mosaica, creyendo así afirmar su salvación. Esta carta es un claro contraataque de Pablo en contra de los judaizantes. Los judaizantes eran una fuerte secta en el cristianismo primitivo y al parecer se habían enraizado profundamente en el cristianismo, ya que estos negaban el apostolado de Pablo y usaban la zona de Asia Menor como un lugar predilecto para divulgar sus enseñanzas. El apóstol Pablo era oriundo de la península de Turquía, pues había nacido y criado en el sur de esta, en la ciudad de Tarso. Se dice que todas las iglesias de esta región pueden atribuir su fundación a Pablo. Debido a que los Gálatas han ejercido una enorme influencia en la historia del cristianismo, en el desarrollo de la teología cristiana y en el estudio del apóstol Pablo, la batalla iniciada por Pablo con esta carta es de suma importancia para el cristianismo primitivo. A lo largo del contenido de esta carta, Pablo maldice a mucha gente. Primero, Pablo maldice a todos aquellos que no están de acuerdo con él. Luego maldice a los judíos. Ni siquiera Jesús escapa a la maldición de Pablo. Pero la parte que más nos gusta es donde desea que sus oponentes sean castrados. En fin, contiene muchas cosas divertidas para ser una carta cristiana. El contenido de la carta es extenso. Al igual que otras cartas anteriores, la carta tiene un saludo, para más luego expresar que no existe otro evangelio, reprochándole a los cristianos el que crean en otra doctrina. A seguidas pasa a hablar de su pasado, incluyendo su vida en el judaísmo. Después habla de su reunión con los pilares de la iglesia, los apóstoles en Jerusalén, refiriéndose al concilio de Jerusalén que él dominó y a los discípulos que participaron, de Pedro y al hermano de Jesús que llamaban Santiago o Jacobo. Después trata el incidente de Pablo Cefas en Antioquía, donde Cefas retrocedió de su anterior comunión con los gentiles. Sigue discutiendo el discurso de Pablo, expresando que los judíos y los gentiles son justos por igual. Continúa examinando la ley, que no es más que la nueva doctrina de Jesucristo.
prosiguiendo a describirla claramente y a ofrecer una promesa como recompensa. Más luego trata el asunto de esclavos e hijos, los hijos de Dios, para pasar por fin a hablar de su preocupación por lo que ocurre a los Gálatas. A continuación, Pablo intenta una interpretación alegórica de la historia de la esclava Agar y Sara, la esposa de Abraham, donde ambas le parieron hijos a Abraham, lo que más luego creó una gran disputa familiar. De ahí pasa al tema de la libertad cristiana, examinando más luego su nueva ley de amar a su prójimo. Trata un tema conflictivo de las obras de la carne, siguiendo por el fruto del Espíritu, la ley de Cristo y por último una advertencia final y la bendición. Como ven, la carta a los Gálatas incluye muchos temas que todavía el día de hoy conciernen a los cristianos. Es por eso que esta carta ha tenido una enorme influencia en la historia del cristianismo. En ella, Pablo trata de derrotar de nuevo a los judaístas. Ya lo hizo en el Concilio de Jerusalén y a su líder, el hermano de Jesús, Jacobo, o como otros le llaman, Santiago. Ahora lo hace contra otros oponentes que han viajado a su tierra de Galatia a decirles que debían cumplir con la circuncisión, la observación del sabbat y la alianza mosaica. En el caso en cuestión, Pablo no solamente se sacia con decir que los judaístas están equivocados. En esta carta él va aún más lejos y los condena y maldice por el intento de dañar su filosofía. Pablo deja bien claro su rechazo a la ley judaica o el Torah, y al hacer esto saca su movimiento cristiano fuera de la órbita del judaísmo, creando de por sí una nueva religión. Con esta carta, Pablo convierte a Jesús el judío en Jesús el cristiano. Contrasta claramente con la posición de Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, sobre de que los seguidores de Cristo deben adherirse a la observancia del Torah judío. En esta nueva religión, primero él trata de igualarse a los apóstoles, discípulos de Jesús como Pedro y Jacobo. Y segundo, él le pide a la feligresía que sea como él, no que sean como Jesús, sino que sean como Pablo, dándose una autoridad por encima de la de los discípulos de Jesús y dejando claro que su palabra tiene mucho más peso que la de ellos. Bueno, entonces todos sabemos cuál sería la conclusión de este video con relación a la carta de Pablo a los Gálatas. Tomen nota que los primeros cristianos no hablaban de infierno o cielo, sino de salvación, que para ellos era ser resucitados cuando el Mesías viniera. Tradicionalmente los discípulos de Jesús y Jesús mismo predicaron que solo siguiendo las leyes de las Escrituras se lograba la salvación cuando el Mesías viniera. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Ese título fue secuestrado por los que escribieron los libros del Nuevo Testamento, que hicieron toda clase de malabares literarios para buscar justificación en el Viejo Testamento y atribuir a Jesús la identificación del personaje esperado por los judíos. Pero los judíos no se tragaron esa, pues ellos esperaban un guerrero, no un repartidor de amor. Es por eso que Pablo utiliza a este repartidor de amor como la base de su nueva religión, que desde un principio él sabía debía ser diferente a la religión judaica, y para ello debía de cambiar cosas básicas. La dependencia en las leyes y tradiciones del Viejo Testamento, o como se le llaman, ley mosaica. Eliminar también la tradición de que había de hacer obras buenas de arrepentimiento y sacrificios para poder salvarse. Ahora él cambiaba esa tradición de adherencia a la ley mosaica, y la nueva ley entonces para su religión sería el amor al prójimo y la fe en la creencia de que Jesucristo era Dios. Solamente eso era necesario para la salvación, ninguna de aquellas obras. Y adicionalmente, algo que verán en otras cartas de Pablo es su odio y desdén en contra de todo lo que era relacionado con el sexo. Sus cartas representan su desprecio hacia los pecados de la carne, y Gálatas no es una excepción. Él repudia la idolatría, brujería, el adulterio, el sexo, la embriaguez y otras herejías. Ese desprecio hacia el sexo y hacia las mujeres, que verán en otras cartas, llevó a muchos a pensar que Pablo era homosexual, y puede de que haya algo de verdad en eso.
Pero eso no es importante. Lo importante es que ese desprecio hacia el sexo y hacia el trato de las mujeres se transfirió a la iglesia cristiana. Y la iglesia católica es un ejemplo de ello, donde la mujer es relegada a papeles sin consecuencia y donde el sexo es odiado, pero muchos curas y pastores se deleitan en la pederastia y el homosexualismo. Otra parte de la conclusión sería que la facción judaizante dentro de la iglesia cristiana primitiva enseñaban que los cristianos conversos estaban obligados a observar la circuncisión y otras prescripciones de la ley mosaica. Repudiaron las declaraciones de Pablo al contrario, al negar la legitimidad de su llamamiento apostólico. Ellos cuestionaban de que él era un apóstol, pues no había conocido a Cristo, ni tampoco había sido su discípulo. En la refutación que Pablo presenta en esta carta, él defiende vigorosamente sus credenciales como un verdadero apóstol de Jesucristo y proporciona información autobiográfica importante en el proceso. En la misiva, Pablo reafirma su antigua enseñanza de que la ley mosaica es obsoleta y que un retorno a las prácticas judías sería regresivo. Aunque los cristianos tienen una nueva libertad, no tienen licencia para pecar, más bien asumen la responsabilidad de vivir la vida de acuerdo con el Espíritu de Dios. Insiste en que todos somos iguales ante Dios, eliminando cualquier percepción de que los judíos son especiales o elegidos como pueblo de Dios. En fin, la carta a los Gálatas es un tratado diseñado para declarar la verdad de la salvación solo por la gracia y el objetivo de tal salvación, a saber, una vida de libertad gozosa de la tiranía del pecado, por un lado, y el aumento de la esclavitud a Cristo por el otro. Gracias a todos los que nos apoyan con sus donaciones. Si considera que el contenido de Jolulipa merece su apoyo, utilice los enlaces de la caja de descripción debajo para ayudarnos a través de Patreon o PayPal. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.